la Tierra tras la llegada hace más de 400.000 años de varias razas reptil. Parkes usa el término genérico, Gina Abul, para englobar a las familias reptil. Y empieza lo que podríamos llamar la era de la manipulación genética. La obra de la creación es boicoteada por sus nuevos, inquilinos planetarios. Estas razas conocidas como Anunnaki y Usungal, disponiendo previamente de un banco de genes de varias especies, inician un mestizaje planetario a gran escala, mezclando el ADN del mono, Ugubi, ancestro inferior, con otros homínidos como el Erectus y el Neanderthal. Este proceso de alteración genética y recreación humana para mermar sus cualidades con respecto del humano primordial y delegarlo a un simple esclavo está bien descrita en el apócrifo del libro de Adán, quien me ha sumido en esta infinita tristeza de malvados ángeles de olor fétido y forma abominable, quien me ha arrojado en medio de estos genios del mal. Debo crecer en un entorno que detesto, entre seres cuyos trabajos aborrezco, debo tener su forma, y vivir en su morada, porque ha cambiado mi forma primitiva, que ellos me permitan regresar a la estancia pacífica, la cual anhela mi corazón. Que me devuelvan a las asambleas celestiales, y las conferencias y las oraciones llenas de paz, para que pueda iluminarme con la luz de lo alto y ser finalmente expulsado de esta envoltura de oprobio, cuanto más estaré atado a este cuerpo de arcilla. Más explícitos son aún los textos gnósticos de Nag Hammadi. En el Apocalipsis de Adán, NH Códice 5, se hace referencia a un Dios original, que crea al hombre en plenitud de sus poderes, y a otro Dios usurpador, que merma su potencial, puesto que Dios me ha formado de la tierra, y a Eva al mismo tiempo. Me fui con ella hacia una gloria que ella había percibido en el león del cual surgimos. Este me enseñó con una palabra el conocimiento del Dios eterno. Luego llegamos a asemejarnos a los grandes ángeles eternos. Nosotros éramos superiores, en efecto, al Dios que nos había formado y a los poderes que están con él, pero sabemos que ahora no. Entonces, dolorido con la ira, Dios, el amo de los eones y los poderes nos separó. Desde entonces, hemos sido instruidos, como hombres, de las cosas mortales. Luego, conocimos al Dios que nos había hecho. Debido a que no éramos independientes de sus poderes. Y le servimos con miedo y esclavitud. Y en consecuencia, nuestros corazones fueron oscurecidos. Park señala que el humano primordial, Namlu, inmensos seres humanos, medían más de 4 metros de altura, y poseían un cuerpo semietérico con el que podían crear un vehículo energético hiperdimensional llamado Merkaba, que le permitía realizar desplazamientos hacia dimensiones superiores. Así describe Parks el aspecto del Namlu. Los guardianes de Ura tenían la reputación de ser capaces de detectar los pensamientos de los demás. Cuando tenían una sensación de problemas o peligro, los Namlu adquirían un tinte rojizo. En función de su estado de ánimo, cambiaban de color. El cuerpo etérico de los Namlu lo deja a uno estupefacto. Brilla constantemente y a través de su transparencia, uno ve el sistema energético entero que se irriga con la luz, al cual nosotros llamamos el ñadi. Cada ser vivo posee este sistema que nos conecta a la fuente. Todas esas habilidades psíquicas, telepáticas e incluso de levitación, les habían sido otorgadas por sus creadores, las razas Karistu. Los Namlu eran portadores del patrimonio genético de estas razas de diseñadores de vida. Cada una de ellas le había otorgado sus mejores cualidades, conformando así a un ser perfecto. En el libro secreto de Juan, NH 2:1-28, se nos describe así al Namlu. Este ser fue confeccionado por los creadores a la imagen de Dios, la fuente, y conformando su respectiva apariencia. Este ser primordial perfecto combinaba los varios poderes con los que ellos, los creadores, habían sido dotados, tanto física como psicológicamente. Namlu, el primer hombre, era perfecto. Pero lo más interesante es que al parecer era un ser andrógino y hermafrodita. Posteriormente habría sido dividido en dos sexos. Aquí es importante detenernos en este punto porque incluso la tradición zulú de África apunta hacia esta misma dirección. El líder zulú Credo Mutwa relata como unos dioses reptil llamados, los Chitauri, aquellos que dictan la ley, usurparon la creación humana hace miles de años. En esos tiempos el humano no sabía hablar, se comunicaba con el pensamiento y poseía ambos sexos. Convivía en el bosque en total libertad y armonía con la naturaleza. Pero un día, surgió de la niebla unas extrañas esferas del tamaño de la montaña más grande. Estas esferas expulsaban humo y fuego y eran tan brillantes como el oro. De estas esferas descendieron unos seres que fueron llamados los Chitauri, y se hicieron llamar dioses.
A su vez le dijeron a los humanos que eran hermanos de ellos, puesto que los Chitauri habían nacido en la tierra mucho antes que el ser humano. Los Chitauri le ofrecieron al humano los dones de los dioses si ellos les aceptaban como sus creadores y les adoraban. Para ofrecerle los dones al ser humano crearon dos cuevas, una con un resplandor verde en su interior y otra con un resplandor rojo. Se le dio la oportunidad de elegir al ser humano para entrar en una u otra caverna. Los que entraron en la verde salieron convertidos en mujeres y los que entraron en la roja salieron como hombres, separando los dos sexos que poseía el ser humano. Tras esto, el ser humano se horrorizó y surgieron sentimientos nuevos y muy diferentes. Para los Chitauri esto no era más que un juego gracioso. Enki, el genetista de los dioses, pero dentro de este drama cósmico, Anton Parks nos describe al dios Enki como un científico genetista chantajeado bajo el yugo de estos criminales, el Consejo de los Siete, y es obligado a elaborar un esclavo perfecto, un Lulu o Adam, animal de carga. Parks designa a Enki como Saem, el bien formado, un reptil provisto de un linaje diferenciado a la raza draconiana Usungal que le somete. Enki no es un Anunnaki, tampoco un Usungal, aunque tiene parte de ambas razas. Su procedencia apunta a un Karistu, un enviado de la Fuente, para guiar los pasos de una humanidad errante que él mismo recodificó genéticamente a espaldas del Consejo Anunnaki, al haber inoculado clandestinamente ADN del proto-hombre Namlu original, siendo así, portador de ADN, Karistu, aquel conjunto de razas originarias de la Fuente Universal. Con ello nos habría dotado de una conciencia, en teoría, y no en todos los casos por lo visto, que nos distinguiría del resto de especies animales. Es importante matizar el gran protagonismo que adquieren los hijos de Enki. Por un lado está Marduk, un canciller militar que acaba por convertirse en el más poderoso dios de Babilonia y según algunos estudiosos alcanza su cenit de poder como Ra en Egipto. Pero quizás el hijo más destacado de Enki sea Ninjisida, el señor del árbol de la vida, un poderoso ser que posee elevados conocimientos de magia, alquimia y genética. Según Parks, Ninjisida era conocido como Udili, la mano derecha de Enki, su más fiel ayudante. Al parecer, la sabiduría de Udili era, en algunos aspectos, superior a la de Enki. Udili participó en la creación del ser humano de forma determinante, y algunos sugieren que en Egipto era el mismo dios, Tot, asociado a la magia, la escritura, y el poder del verbo para alterar la realidad a través de fórmulas divinas. Existe toda una fuente de leyendas asociadas a Udili que lo vinculan con Hermes Trismegisto, y a un conocimiento hermético con libros prohibidos, como la Tabla Esmeralda, de orden críptico, y muchas otras obras malditas, que supuestamente matan al que las encuentra. Leyendas en suma, de que Udili virtió un conocimiento solo accesible a unos pocos elegidos. Este misterioso Udili aparece en algunos textos como hijo de Enki y Ninursak, y que finalmente se casa con su propia hermana, Dasimwa. Parks difiere en este punto y asegura que Udili era un Nungal o Ijiji, creado con los genes de Enki. En todo caso, sí parece ser pues, hijo de Enki y quizás el más importante. Udili o también llamado Ninjisida, la fiel mano derecha de Enki. Todo apunta a que era su hijo, y el más firme sucesor de todos sus secretos y maestrías. La rebelión de los Nungal. Las circunstancias que propiciaron la demanda de un Adam fueron varias. En primer lugar, porque esta raza Usungal Anunnaki llegó a la Tierra como exiliada de guerra, tras huir del asedio de su eterno rival, los Kingu. Llegaron en un estado lamentable, desgastados tecnológicamente, y muy reducidos en número. Según Parks, fue una colonia de pocos Usungal que se establecieron en las montañas Tauro, en Turquía. Aunque no llegaron solos. Esta raza reptil habría diseñado con unas matrices artificiales, tanques biológicos de clonación, a 1,5 millones de guerreros llamados Anunna, pero las bajas durante el conflicto redujeron su número hasta los 600. A estos Anunna, habría que sumarles otra segunda variante reptil que habría creado Enki, los Nungal. Estos en acadio eran conocidos como los Ijiji, aquellos que ven y observan, también denominados en el libro de Enoch como los vigilantes, y en la Biblia los ángeles caídos. Estos Nungal, grandes príncipes, fueron desde el principio, causa de discordias y conflictos graves para el Consejo Usungal Anunnaki. Inicialmente, Enki los creó como raza exclusivamente varón de orden principesca para parearse con las altas sacerdotisas, Amasutum. Los Nungal surgieron de las matrices mostrando la piel verdosa que caracteriza a toda la familia, Hinaabul, lagartos,
pero tras llegar a la Tierra y realizar la muda de piel que cíclicamente y de forma natural realizan estas estirpes, la sorpresa fue mayúscula para el Consejo al comprobar que la nueva piel que mostraban los Nungal era blanca como la de sus enemigos, los Kingubabar Draecos albinos. Indignados y avergonzados, los Usungal pidieron explicaciones a Enki. ¿A qué se debía esa extraña mutación? Las sospechas iniciales pronto pasaron a ser acusaciones que apuntaban a un hecho certero: Enki había inoculado ADN de los Kingu a sus hijos Nungal. Momento en que Enlil ordena la detención de los Nungal, indignado por su piel albina. A partir de ese instante, serán condenados a la esclavitud. Pero el mal ya estaba hecho. Y la cura para ese mal fue tan cruel para los Nungal como para su creador. Los Usungal no aceptarían jamás a los Nungal como a sus semejantes, por el contrario debían humillarles y castigarles por ser parte de sus enemigos Kingu. La sentencia fue la esclavitud. Los Nungal fueron relegados a realizar trabajos forzados. Durante 40 años, levantaron ciudades en toda la Mesopotamia meridional, cavaron zanjas y desviaron los ríos Tigris y Eufrates para provisionar de agua en las zonas habitadas, y además, recolectaron grandes planicies de cultivo de trigo y cebada en Turquía. En El mito de Atrasis, se relata cómo estos, Ijiji, los Nungal, se niegan a seguir trabajando y se rebelan contra el dios Enlil, irrumpiendo en su morada y exigiendo el cese de esa cruel explotación. Tras este incidente, los textos dejan claro que los dioses se reúnen en asamblea para deliberar una solución y Enki, para evitar una guerra abierta entre sus Nungal y el Consejo, decide comprometerse a crear un nuevo ser que sustituya la esclavitud de sus hijos. Pero Enki, tras diseñar al humano, no tarda en descubrir que el problema no solo no se soluciona, sino que se agrava. Libera a sus hijos, los Nungal, para darles la carga a sus nuevos hijos, los hombres. El primer prototipo humano es rechazado. Cuando Enki se plantó ante el Consejo Usungal con su primer espécimen de hombre, fue rechazado al acto. Ese primer prototipo era de piel oscura, con cola, y muy inteligente. Según nos escenifica Parksen, Adam Genesis, el líder de los Usungal, el dios An, rechazó esa creación con estas palabras: necesitamos un producto sin demasiado entendimiento. Su Adab es robusto, puede llevar cargas, pero me parece demasiado inteligente. Se parece demasiado a estos extraños Ucubiim, Homo neanderthalensis, que entrecruzan el vasto Edín. No vamos a elogiar este espécimen. Necesitamos algo más del Adam, animal. Su Alagni, clon, es demasiado despierto para nuestros proyectos, su cavidad cerebral es demasiado voluminosa. Debes mermarlo un poco. Aparte de menos inteligente, el Consejo exigía que el hombre fuese de piel blanca, para marcar el color de sus enemigos kingualbinos y así poder humillarles. Enki no podía desobedecer esa orden. Debía hacer del hombre un ser más simple, obediente y además blanco. Para ello tomó de su banco de genes, ADN de los Kingubabar, los albinos. Pero en lugar de mermar a su nueva criatura, lo que hizo fue retrasar su potencial latente, adosándole ADN de los Namlu, portadores de genes, Kadistu. Lo hizo ante sus narices sin que nadie del Consejo se diese cuenta. La pregunta del millón sería, ¿cómo esos seres no detectaron esa jugada? La respuesta la encontramos en la estructura del ADN del Namlu, que poseía 12 hélices. Enki no suprimió esas hélices, sino que dejó solo activas 2. Es por ese motivo, que solo son visibles 2 cadenas de ADN en el ser humano, pero según Parks, las 10 restantes están en estado latente, susceptibles de volver a ser reactivadas. Pero, ¿cuándo y cómo? Eso permanece aún sin respuesta. Sin embargo, si la intencionalidad de Enki fue esa, sin duda debe ser por una causa mayor, aunque no podamos por ahora atisbarla. Es posible que estas hélices se activen por la acción de fuerzas cósmicas que desconocemos. ¿Por qué Enki se tomó la molestia de inocular ese ADN, Kadistu, dentro de la balsa genética de la humanidad? Desde el comienzo Enki estuvo en desacuerdo con los Usungal para utilizar al ser humano como un mero producto desechable para esclavizarlo como un títere. Su plan B consistió en utilizar sus elevados conocimientos genéticos para engañar al Consejo. Y lo logró por una razón: Enki era también conocido con el término Nudimmud, el clonador, poseía un don para la manipulación del ADN tan solo equiparable al de An y la diosa Ninma. El resto de razas y personajes que aparecen en los textos sumerios, según Parks, no tenían ningún conocimiento sólido sobre las bases de la creación de vida. Esa fue su base.